Son las 7:08 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos acá en Caracas a través de 99.9 o en nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Nos pueden escuchar también a través del canal 990 en Simple TV y nos pueden también seguir a través de mundour.com y en nuestras aplicaciones en video, lo que nos permite llegar a todo el planeta. A ver, son, repito, 7:08 de la mañana, es lunes ya 23 de enero. Desde nuestra conversación en diciembre de 2022 con nuestro próximo invitado, pues varias noticias hemos tenido en lo económico, titulares al menos, varios temas a tratar con él. Me refiero a Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, que nos acompaña en el estudio. Carlos, bienvenido, buen día. No, gracias, Román, a ti y a tu equipo por la invitación y la oportunidad. Carlos, son varias cosas. Yo quisiera comenzar por lo más reciente que fue titular la semana pasada. Es que plantean, evalúan un salario mínimo en el sector privado de $50. Algunos, la verdad es que pagan más, otros seguramente pagan menos. ¿El efecto de ese aumento cuál podría ser en la economía? Bueno, gracias, Román, por la pregunta y por el tema. Yo quisiera comenzar aclarando que nosotros no hemos fijado ese claro. monto. Nosotros básicamente en la posición nuestra, inclusive en las reuniones previas que hemos tenido al Foro de Diálogo Social y en las reuniones de consulta para fijación del salario, hemos dicho que no tenemos todavía la capacidad, vista que no hemos terminado de procesar todos los temas, todas las informaciones, de fijar cuál sería un monto. Y también que queremos, nos parece muy oportuno que el lunes que viene se instale el Foro de Diálogo Social con presencia de la OIT por tercera oportunidad, que sería quizás el espacio propicio más bien para poder terminar de definir las consultas para llegar a un tema que al final, quiero recordarles, una potestad del Ejecutivo, la fijación. ¿Pero por qué surgió esa cifra, 50? ¿Por qué fue titular la cifra? Bueno, ya en la conversación con los periodistas, alguien sugirió pues que si se estaba en esa cifra, y nosotros lo que decimos que ojalá podamos conseguir un mecanismo en que inclusive se supere esa cifra. Pero lo importante aquí, lo difícil aquí es que yo creo que tenemos que buscar enfoques distintos a lo que se han venido haciendo en esa materia. Yo creo que la realidad actual, yo creo que hace muy difícil una solución universal y probablemente quizás lo más conveniente sea buscar distintos tipos de soluciones, dependiendo de algunas variables. A lo mejor el sector privado puede fijarse un monto, las empresas del Estado pueden fijarse un monto, la administración descentralizada otra, la administración central otro. O sea, creo que la realidad económica tan compleja que vive el país implica que tenemos que buscar soluciones audaces, salirnos un poco de la caja a la hora de buscar elementos. Y yo creo que también es importante, perentorio, pues, estudiar, tener la información, que es lo que nosotros ya no hemos terminado de recibir. ¿Cuál fue el incremento de la productividad que tuvimos el año pasado? Que sin duda hubo un crecimiento real en muchos sectores de la economía privada, no en todo, y eso, sí, en la medida en que nosotros podamos tener esa cifra mejor, podremos hacer una propuesta. Y también pues, tenemos que ver que no podemos salir solamente hoy, creo yo, con una decisión de cuál es un nuevo monto, sino cuáles son los mecanismos para proteger que ese monto no pierda fuerza en el tiempo, porque seguimos teniendo una economía inflacionaria. Y además esta propuesta y esta solución que se vaya a abordar también tiene que tener en cuenta proteger el objetivo central, el propósito fundamental de toda política económica ahorita, que tiene que ser terminar de abatir la inflación. O sea, durante muchos meses el año pasado se logró cierta estabilidad, vamos a decir, estábamos fuera de la hiper, etcétera, todavía se mantiene esa posición, pero tenemos que insistir en que todavía no está resuelto del todo el tema inflacionario y que ese es el más perverso de todas las situaciones que nos puede pasar. O sea, la decisión no es tan sencilla, hay que tener distintas realidades y a lo mejor vamos a tener que salir con distintas soluciones. Claro, claro. A ver, otro tema es la decisión de Sudeban, decisión reciente de permitir a la banca otorgar créditos de hasta 30% de esa base en divisas que manejan. Ya era de 10%, sube a 30%, nos decía la directora de Síntesis Financiera la semana pasada, Tamara Herrera, nos decía, mire, la banca hasta ahora ha sido muy cautelosa y ha actuado bien, por lo que la cautela no va a cambiar con este aumento de 30%. ¿Esa decisión de Sudeban realmente tendrá un impacto en la economía? Sí, definitivamente sí. Una de las cosas que nosotros
hablábamos en la entrevista que tuvimos en diciembre, que tú has mencionado, sí, era la importancia que no solamente podíamos atender el tema económico con políticas monetarias y políticas restrictivas, que al contrario, había que buscar la manera de aplicar algunas políticas expansivas que permitan, digamos, un incremento en la oferta. Y yo creo que esta medida era sin duda la primera que teníamos en la lista. Siempre te decíamos el año pasado que hubiéramos podido tener mejores cifras de recuperación si hubiéramos tenido más acceso al crédito bancario. Yo creo que esto debe seguirse acompañando, debería ir creciendo y de ese 30 no quedarnos allí. Inclusive creo que tenemos que insistir todavía en buscar mecanismos de que entre también el sistema financiero muchas de las divisas que están circulando en el país mediante un sistema que permita la compensación y los pagos, la compensación interbancaria y los pagos entre los agentes económicos en divisas, porque en la medida que tengamos mayor cantidad de divisas en el sistema financiero, ese 30% va a ser mayor. Y si después se sube a 40, etcétera, yo creo que debemos ir yo creo que esto es una medida importante que debe seguir insistiéndose y aumentándose ese porcentaje, porque muchas de las limitantes del año pasado para una mejor recuperación, sobre todo en los sectores que requieren mayor capital de trabajo, fue precisamente la dificultad para acceso al crédito financiero. Sí, porque todas las necesidades de crédito son muy superiores a lo que representa este 30%. Sí, y en el año 21 y 22 buena parte de eso se debió pues al crédito que se dieron los agentes privados entre sí, digamos el crédito de 15 días y 30 días que se dan entre la industria, el comercio, etcétera. Pero bueno, ya que muchas de esas empresas agotaron su capacidad de dar esos créditos y necesitan digamos, meter capital de trabajo y está necesariamente pues a través del préstamo financiero. Creo que es una medida en el sentido de ayudar a expandir la oferta que sin duda va a tener, y si eso se le puede dar varias vueltas, incluso estamos tratando de hacer unos cálculos qué impacto pudiera tener en términos de PIB. No hemos terminado, por supuesto, ese incremento, pero en todo caso, si eso se le da 3, 4 vueltas al año, depende de los plazos que se manejen, etcétera, sin duda tendrá un efecto muy importante. Claro. Estamos conversando con Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Carlos, se vuelve a hablar, está sobre la mesa otra vez, el revivir el comercio con Aruba y con Curazao. Como con Colombia, ¿tienen las islas ventajas comparativas con respecto a Venezuela? ¿Quién beneficia que se reactive el comercio con las islas? Bueno, el comercio siempre beneficia a todos, ¿no? Cuando hay comercio es porque se requiere satisfacer algunas necesidades. Nosotros tuvimos muchos vínculos muy tradicionales. Era muy común pues enviar productos alimenticios, sobre todo vegetales, frutas, etcétera, a las islas. Siempre venían también productos terminados de confección, algunos quesos, etcétera. Tradicionalmente que llegaban de las islas para acá, era mucho el turismo que iba de aquí para allá, y también era mucho el turismo médico que venía de las islas para acá, cuando necesitaban intervenciones mayores o cosas de mayor opinión, era muy común que las islas vinieran para acá. Además el tema petrolero tradicional, recuerda que hubo 2 refinerías, una en Aruba y una en Curazao, que durante muchísimos años trabajaron con productos venezolanos, inclusive pues, la refinería de Curazao durante muchos años fue operada por petróleo de Venezuela. Nosotros estamos muy satisfechos. De hecho, nuestro vicepresidente ha estado en varias reuniones en Aruba con los ministros, con las cámaras de comercio, etcétera, y creo que va a ser un beneficio importante, sobre todo para las zonas de Falcón, especialmente para la zona de Falcón, la zona de La Vela, la zona de Paraguaná y algunas zonas de Carabobo, que es donde hay, digamos, el mayor intercambio, donde salen las embarcaciones a llevar la mercancía, etcétera. Creo que ahora hay que todavía resolver algunos temas, pero creo que es positivo, y creo que es positivo el reinsertarnos en los mercados internacionales. Pronto quizás veremos también noticias en Brasil, etcétera. Y yo creo que esa normalización para nosotros es positiva, y por supuesto estamos al servicio de que eso se materialice lo más pronto posible. Claro. Hablando de islas, hablemos de una nuestra, Margarita. Fue hoy noticia, lo leímos a través de mundour.com, que empresarios de Nueva Esparta piden que se implemente la ley de zonas económicas especiales en Margarita. El primer vicepresidente de Fede Cámaras allí, Gabriel Briceño, dice que hay ciertos retrasos en la ejecución del instrumento que ya fue aprobado en 2022. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Cuánto falta? Bueno, yo creo que Margarita es una de quizás quienes más se han organizado en promover esto, en identificar sus potencialidades, en hacer, digamos, algunas propuestas en todo lo que tiene que ver en la mejora de servicios públicos fundamentales pues para atender el turismo y el comercio. Creo que falta un poco todavía de definición de los organismos, digamos, de la
oficina que se creó, digamos, para llevar el tema de las zonas económicas especiales. Nosotros pensamos que, digamos, será durante el primer semestre de este año que se comiencen a definir realmente cuáles van a ser los incentivos particulares que se le van a dar, digamos, a cada una de esas zonas, y en especial a esta, que quizás es donde hemos visto mayor organización, mayor empuje, mayor cantidad de propuestas, donde el sector empresarial formal, digamos, a través de sus cámaras y fedecámaras, Nueva Esparta ha hecho mayor cantidad de trabajos y esfuerzos, y yo siento que estamos cerca allí de tener la primera visualización de lo que pudiera ser la materialización de los efectos positivos de esta ley. Carlos, hemos visto en el pasado reciente lo que llamaron en su momento el boom de los bodegones. Ahora estamos viendo el boom de los restaurantes. Se han abierto montones de restaurantes, sobre todo en la ciudad de Caracas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Porque lo que espera el país no es un boom, es un crecimiento sostenido, general. ¿Y eso de qué depende? Mira, eso depende fundamentalmente de como te decía anteriormente, va a depender mucho de que se establezcan políticas expansivas de la economía. Y también pues, hay que insistir mucho pues en abrir todos los espacios de la actividad económica a la participación privada, a la participación ciudadana. Todavía hay muchísimos espacios económicos que el Estado se reserva para sí. Y yo creo que también es fundamental lo que vaya a suceder en el espacio político, lo que vaya a suceder con los acuerdos de México y en la estabilización de la situación política en el país, porque al final se va a requerir confianza, y la confianza la genera la institucionalidad en la que se debe trabajar. Nosotros creemos, por ejemplo, que esos acuerdos de México de los $3,000 millones, más lo que pueda venir después de eso, sin duda van a tener un impacto importante. Todo el tema todo el esquema de flexibilización en materia petrolera, que usualmente lo llamamos lo de Chevron, etcétera. Yo creo que eso hay que seguirlo profundizando. La recuperación económica a corto plazo necesariamente va a pasar por el tema petrolero, pero también tenemos que proyectarnos al futuro. Bueno, ¿cuáles son esos sectores económicos que realmente van a apuntalar las economías del futuro? ¿En cuál de esos podemos nosotros insertarnos? ¿Qué debemos de hacer para eso? Y yo creo que uno de los temas fundamentales es eliminar cualquier tipo de cortapisas, más bien llenar de estímulos la actividad productiva. Creo que nosotros como sociedad tenemos que darle más prioridad a la generación de la riqueza que al control sobre la misma. Yo creo que necesitamos realmente darle mayor importancia a la economía privada, abrir todos esos espacios, que también se sienta pues un mayor compromiso de las autoridades para con la propiedad privada y para con el Estado de Derecho. Esos son fundamentales, sobre todo para que vengan las inversiones extranjeras que en los montos y en los plazos importantes que se necesitan para estructurar una nueva economía. Y creo que tenemos que seguir insistiendo en el tema de la armonía, en las cuestiones políticas, en la búsqueda de soluciones, y creo que esos son los mensajes positivos que van a empezar a generar confianza en los agentes exteriores. Carlos Fernández es presidente de Fedecámaras, nos acompaña en el estudio. Carlos, lógicamente el compromiso de un empresario está primero con su empresa, porque es su patrimonio, porque estamos hablando en muchos casos de empresas que tienen décadas, son varias generaciones ya de trabajo, con sus trabajadores. Pero luego, ¿cuál es el compromiso del empresario venezolano realmente con los trabajadores y para con el país? Mire, yo creo que en los últimos años se ha podido, digamos, demostrar fehacientemente cuál ha sido el compromiso. Vamos a hacer varios elementos que quiero traer a colación. En primer lugar, el tema de los ingresos. Bueno, es verdad, a pesar de toda la rigidez de la legislación y todo, digamos, esa camisa de fuerza que existe para la generación de empleo formal, etcétera, los empresarios han seguido pues manteniendo de cierta manera un nivel de empleo y buscando la forma de transferir a los trabajadores buena parte del aporte que ellos hacen en la generación de valor. Yo estoy absolutamente convencido, de lo que hemos recogido en tantas visitas y conversaciones, que hay disposición inclusive a hacer mucho más, y por eso a veces hablo de que hay que buscar soluciones audaces al tema laboral, porque entre otras cosas estamos ante otra realidad, y las legislaciones tienen que de una manera basarse en cuáles son las realidades sociales. Tenemos una legislación laboral muy dura, muy fuerte, probablemente era aplicable hace 10 años, hace 15 años, pero bueno, hoy en día la realidad es otra y tenemos que adaptarnos a eso. Y yo creo que una de las cosas, por lo menos, más satisfactorias y más bonitas que quizás hemos visto en los últimos años de los empresarios venezolanos, y digo todos, los chiquiticos, los medianos, fue cuando se decretó la emergencia sanitaria de la pandemia.
Fede Cámara en ese momento, había otro presidente, por supuesto, salió con comprometerse con el país de que tuviera confianza, que no iban a faltar los bienes y servicios esenciales, en medio de la dificultad que significaba los quiebres en las cadenas de valor en un país que tiene un componente importante de materias primas y de productos importados. Y nosotros logramos, digamos, superar la pandemia sin mayores temas de escasez, sin mayores dificultades, inclusive regionales. Acuérdate aquel tema que se necesitaban salvoconductos, etcétera, para movilizar, y aquí no faltó los productos básicos, los productos esenciales en ninguno de los rincones del país. Yo creo que esos son muestras fehacientes del compromiso del empresariado, porque a nosotros nos toca como así, mantener, digamos, en esencia nuestras empresas andando, es nuestra función social, ¿no? Y acuérdate que una empresa nace para satisfacer una necesidad. El comercio existe para satisfacer las necesidades de lo que llamamos en el argot consumidores, que no son otra cosa que ciudadanos. Si no hubiera una necesidad X, ese producto no existiría, etcétera. Entonces, creo que es como cualquiera, pues bueno, este programa tiene que buscar mantenerse y todo en nuestro espacio. Y ya solo el hecho de entre tanta dificultad, con tantas caídas de la economía y con tantas restricciones que yo creo que el mantener cualquier espacio abierto, yo creo que es un símbolo de compromiso, por supuesto, consigo mismo, el empresario, con su familia, con sus trabajadores y por supuesto con el país, especialmente con las comunidades donde se desarrollan. Yo creo que no hay empresa mediana, inclusive me te voy a decir pequeña y grande, que de alguna manera también no se involucren con las realidades y con las problemáticas de sus comunidades, mucho más allá de lo que legalmente se le permite en sus esquemas. A veces de responsabilidad social, y a veces no tan organizado como para llamarlo responsabilidad social, pero sí compromiso comunitario, compromiso social, de siempre vemos que las empresas privadas de cierta forma participan. Carlos, para terminar y como mensaje para las partes involucradas en el proceso de negociación. En el pasado, el proceso de negociación se ha parado por múltiples, distintas razones, de las más recientes, la de Alex Saab, y ahora Jorge Rodríguez insta a la oposición a decir, bueno, cumpla con su parte del acuerdo, que lleguen esos 3.000 millones de dólares para poder dinamizar la economía, para poderlos invertir en lo que se había previsto. Le responde Gerardo Blay y dice, mire, sí, es parte del acuerdo, es verdad, pero también en parte del acuerdo decía que, bueno, ese dinero iba a llegar a cuentagotas, graneado, que no que va a ser una cancelación. Lo cierto es que al momento parece estar suspendida, en stand-by, no sé qué término utilizar, ¿qué decirle a las partes? Pero yo creo que una de las cosas que me gustaría decir a las partes es que, por ejemplo, los acuerdos de diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, para mí tiene un elemento fundamental, que es que traían soluciones tangibles para los ciudadanos, para los venezolanos. El hecho de la reactivación, de la apertura del tema petrolero, yo que eso al final se va en más ingresos para los venezolanos, en mayor trabajo, en mayor dinamismo económico. Los 3.000 y tantos millones que tú estás mencionando también se van a ver en mejoras en las escuelas. Y yo creo que eso de alguna manera le va a dar más tracción, más apoyo, más conciencia de la sociedad venezolana de apoyar y de seguir impulsando el tema de México. Creo que también, yo creo que el hecho de la respuesta que que dio el señor Blight a los requerimientos del señor Rodríguez, de alguna manera nos hacen ver que todavía hay espíritu de mantenerse en la mesa, de hacer los esfuerzos de mantener esta instancia, y nosotros creemos que muchas de las soluciones del país van a pasar precisamente porque de alguna manera se vaya atemperando el clima político, se vaya entendiendo que es la necesidad de encuentro, la necesidad de soluciones y la incorporación en esas soluciones no solamente de los temas políticos, digamos, abstractamente hablando, sino también de temas socioeconómicos como eso que se está mencionando y de otros temas socioeconómicos que se pudieran incluir tanto para el diseño del uso de los recursos que todavía quedan afuera, aparte de estos 3.000 millones, como también, ¿por qué no?, para acuerdos políticos que de alguna manera necesiten el acompañamiento de oposición y de gobierno. Temas socioeconómicos, temas económicos, inclusive, ¿por qué no?, temas laborales, temas de generación de fondos para estabilidad de los salarios. O sea, hay muchísimas cosas que se pudieran llevar a la mesa y por eso siempre ha sido nuestro llamado en todo momento. Nunca hemos perdido la fe en la importancia de que se dialogue. Los eventos de diciembre son
demasiado auspiciosos, porque había muchos que todavía creían que el diálogo no se iba a materializar, que iba a ser una oportunidad más como las tantas antes que en el pasado no se lograron nada. Y esa materialización en asuntos que llegan a cada uno de los ciudadanos también es una vuelta a la política, no solamente para el desplazamiento del poder, sino para la búsqueda de soluciones a los problemas de los ciudadanos, que es parte también esencial de lo que debe ser la política. Y por eso para nosotros fue muy positivo eso, y servimos siempre, estamos dispuestos a colaborar, a llevar información, a nutrir de espacios pues para estos temas, y celebramos que a pesar de la dificultad haya habido una respuesta en insistir en que es el mecanismo, en que el diálogo, en recordar que fue lo que se acordó, y también como muchos sabemos, pues siempre es complejo pues aterrizar esos fondos, sobre todo, bueno, por todo el tema internacional sancionatorio que sabemos que tenemos, y también porque ahora involucra también a las Naciones Unidas como garante, con esos temas no son tan sencillos, involucran también terceras partes, así que, bueno, pues para nosotros es razonable entender que, bueno, que eso va a tomar su tiempo y que va a tener sus obstáculos. Claro. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio. No, a ustedes por la oportunidad. Carlos, Siempre. entre Jamiroquai, Comodoros, ABBA y Stevie Wonder. Yo tengo tiempo que no vemos a ABBA. ABBA, perfecto. Dancing Queen suena la señal de éxitos.